Cada vez que tenía problemas en el trabajo me iba al bar. A una copa le seguía otra y otra. Al final perdía la cuenta. Poco a poco me distancié de mi marido, de mis hijos. Perdí a mis amigos. Tardé mucho en darme cuenta de que lo que estaba perdiendo era toda mi vida. El alcohol también es una droga y una de las que más problemas causa. Cerca de ti muchas familias sufren por su culpa. Proyecto Hombre Madrid trabaja para ayudarlas, pero para seguir trabajando necesitamos tu ayuda. Entra en quierocolaborar.com. Sin ti no podemos hacerlo. Esta tarde, en Con todas las letras, trataremos un tema de gran importancia, que se trivializa en la sociedad y que es el responsable en un gran porcentaje de casos de la desestructuración de las familias, de los problemas de relación, del absentismo laboral, de la muerte prematura y de gran número de enfermedades que nos van a detallar los doctores que hoy nos acompañan. Este tema es el alcoholismo. Para este propósito tenemos en el estudio a Mercedes García Toribio, responsable del Departamento de Fundraising de Proyecto Hombre de Madrid, a Remigio Martín, director del Programa Ambulatorio de Proyecto Hombre de Madrid, a Lourdes Azorín, médico del Programa Ambulatorio Proyecto Hombre de Madrid, a una paciente y a un familiar, que prefieren mantenerse en el anonimato. Os recordamos que tenéis un teléfono al que podéis llamar para consultar cualquier cosa que os interese a nuestros invitados. El número es 91-777-3928 o bien podéis dejar cualquier comentario en el correo con todas las letras @radiovallecas.org, donde también os facilitaremos el contacto con Proyecto Hombre Madrid. Antes de centrarnos en el tema que os trae hasta aquí, me gustaría que Mercedes nos explicara qué es Proyecto Hombre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Proyecto Hombre Madrid es una ONG dedicada desde hace más de 25 años a prestar ayuda a personas en dificultad o en desventaja social, siempre a través de intervenciones terapéutico-educativas y con el fin de que estas personas se puedan desarrollar personalmente, recobren su autonomía y se puedan integrar en la sociedad. Uh-huh. ¿Nos podríais avanzar? Luego lo iremos diciendo al final del programa. ¿Qué dirección tenéis? ¿Dónde se puede contactar con vosotros? Bueno, nuestra dirección, nosotros estamos en Martín de los Heros número 68 de Madrid y pueden contactar con nosotros también a través de nuestra página web, que es www.proyectohombremadrid.org. Muy bien. Lourdes es la médico de Proyecto Hombre Madrid. Me gustaría que explicaras a los oyentes qué es el alcoholismo, o dicho de otra manera, ¿cuándo podemos decir que alguien es alcohólico? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como la situación de dependencia de una persona al alcohol de tal manera que le crea o bien problemas físicos o mentales o laborales o de relaciones interpersonales. Esto es la definición así oficial, ¿no? Que suena con mucho empaque, pero quizás la palabra clave es la pérdida de libertad de las personas ante la sustancia. Cuando una persona, por ejemplo, no imagina el ocio sin abusar del alcohol. Cuando una persona aguanta muchísimo el alcohol, eso es signo de que tiene una tolerancia que indica su exceso de bebida, ¿no? Cuando muchas personas que a lo mejor nunca se han embriagado, nunca se han emborrachado, pero se han propuesto dejar de beber y no han podido dejarlo, ¿no? Todas estas personas, aunque no sean la típica persona que la ves embriagada, borracha en términos coloquiales, estos, sin embargo, son personas que están sufriendo una dependencia al alcohol y que necesitan tratamiento. Además, claro que las personas que tienen un síndrome de abstinencia ante la deprivación del alcohol, evidentemente que lo saben, ¿no? Porque sufren en sus carnes pues lo que es un síndrome de abstinencia al alcohol, que es una situación sanitaria grave. Ya que estamos, ¿podrías definir cómo es ese síndrome de abstinencia?
El síndrome de abstinencia al alcohol se caracteriza, según las fases de presentación, en primer lugar por temblores matutinos de tipo fino, una ansiedad tremenda, y todo lleva a la persona a beber alcohol, porque consumiendo alcohol ese síndrome de abstinencia se calma y la sintomatología desaparece. Pero si no se consume alcohol, se va el proceso de deterioro, sobre todo del sistema nervioso central, se va acentuando, se presentan náuseas, vómitos y sobre todo se altera el nivel de conciencia y aparece un síntoma muy característico que son las alucinaciones, sobre todo así cenestésicas en la piel. Y se presenta lo que se llama el delirium tremens, ¿no? Un cuadro de delirio tóxico que puede acarrear la muerte de las personas. Y en cantidades, ¿podríamos definir qué cantidad de alcohol nos indica que alguien está próximo o ya está inmerso en un problema? Depende mucho de las personas y depende mucho del sexo. Es decir, las mujeres metabolizamos peor el alcohol que los hombres. Entonces, si en un hombre se consideran que... También depende mucho de muchos factores, ¿no? Pero lo que se considera como un bebedor de riesgo, una persona que está en riesgo, es una persona que todos los días bebe lo que se llama 4 unidades de bebida estándar, ¿no? Que son 4 vinos o 4 cervezas o 2 vinos y 2 cervezas todos los días. En el caso de las mujeres es la mitad, Entonces, claro, esto tú lo dices y dice la gente, ¡guau! ¡Qué exagerada! Pero es que es la verdad. Claro, es el factor de todos los días, ¿no? Pero claro, ese acúmulo... Hay muchas personas que lo hacen, esa ingesta de alcohol la hacen de una el fin de semana. Igualmente les va a crear problemas. Uh-huh. El agravante que tiene el alcohol con respecto a otras drogas es que al estar legalizada se ha normalizado en la sociedad y se aceptan patrones de consumo muy por encima de lo aconsejable. ¿No es así, Lourdes? Desde luego que sí. Y sobre todo yo creo que un problema muy grave que nos encontramos es que se ha cambiado la pauta de consumo de alcohol. Yo ya tengo una edad... bien llevadica, pero una edad. Cuando yo era joven se bebía y había muchas personas alcohólicas, pero no se llegaba a la embriaguez como el resultado de haber bebido, pero no era el propósito. O sea, uno no bebía para embriagarse. Y ahora mismo el patrón de consumo de alcohol se ha equiparado al de las drogas ilegales, y esto lo dota de una peligrosidad mucho mayor. La gente bebe estas cosas que hacen nuestros hijos, ¿sí? de beber en casa y salir ya medio puestos. O sea, este cambio cultural, antes el alcohol estaba como más pautado socialmente. Igualmente había alcoholismo, no digo yo que no. Pero, yo qué sé, la primera borrachera era la de los quintos, ¿no? Y ahora la primera embriaguez pues es la de los 12 años, ¿no? La de los 13 años. Uh-huh. Remigio, ¿cuándo el alcohol comienza a ser un problema? Buenas tardes. Pues empieza a ser un problema cuando ya está afectando en muchos ámbitos de su vida, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Yo quería aquí recalcar muchas veces que las consecuencias muchas veces se ve en el exterior, en la familia, en lo laboral, en lo social, pero yo quería remarcar en lo personal, ¿no? Porque muchas veces se ve antes lo de fuera, pero lo de dentro se va comiendo y muchas veces eso va minando a una persona y al final acaba, lo que yo digo muchas veces, la pérdida de la dignidad. Puedes perder a tu familia, puedes perder tu trabajo, pero cuando ya está afectando a tu dignidad, a tu persona, ¿no? Muchas veces te quita defensas a la hora de superar muchísimos problemas. Incluso te quita defensas a la hora de afrontar esos problemas externos, porque son muchas veces que esos problemas externos, si tienes la fuerza de afrontarlos, los afrontas, pero si encima tienes la debilidad para afrontar eso, te debilita muchísimo más. Y cuando una persona llega ya ahí, ¿no? Dices, es que ya tengo un problema, es que el alcohol está ocupando tanto en mi vida que está ocupando incluso mi dignidad. Ya no es que ocupe mi tiempo de ocio, ocupe mi tipo de trabajo, mi tipo de la familia, que la estoy dejando a un lado, sino está ocupando mi dignidad. O sea, yo prefiero estar con una botella, prefiero estar bebido, que antes que quererme, antes que cuidarme, ¿no? Lourdes, ¿podríamos describir los efectos del alcohol?
Son muy variados los efectos del alcohol, muy variados. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, un gran depresor del sistema nervioso central. Sin embargo, lo primero que deprime son las defensas conscientes, ¿no? La vergüenza torera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, la pertinencia, la educación. Entonces, al deprimir eso, produce un efecto euforizante. Y esta es la sensación que las personas tienen, sobre todo en las primeras fases del inicio del consumo de alcohol, ¿no? Una sensación de euforizante, de omnipotencia, de yo puedo, se ven capaces de conducir y de muchas más cosas, ¿no? Con una pérdida, evidentemente, de percepción real de la realidad, ¿no? Para la redundancia. Sí. Pero es un depresor. Conforme vas bebiendo, se van haciendo patentes los efectos depresores del alcohol. Entonces las personas comienzan a descoordinar psicomotoramente, ¿no? Tienen una disartria, tartamudean, balbucean y comienzan a tener una incoordinación psicomotriz que les hace pues ir haciendo eses por la calle, ¿no? Si sigue bebiendo, se entra en un estado estuporoso de pérdida de la orientación temporoespacial, de pérdida incluso de la propia referencia personal, se pierde el control de los esfínteres y si se continúa bebiendo se entra en coma y se muere la persona, ¿no? Digamos que esto es como a nivel del sistema nervioso central. El consumo crónico de alcohol también produce un deterioro de la propia estructura del sistema nervioso. Se produce una alteración de la mielinización de los nervios y se produce una neuropatía periférica que causa muchos problemas de dolores, de claudicación muscular. Y luego el alcohol, por donde va pasando, va fastidiando. Pero quizás el órgano diana donde el alcohol hace también un daño muy tremendo, aparte del sistema nervioso central, es el hígado. El hígado es la gran fábrica química del organismo y es en el hígado donde nos desintoxicamos de muchas cosas, pero también del alcohol. Y llega un momento en que el hígado, este sobreesfuerzo que tiene que hacer, pues el hígado es como un balón, le das una patada y va, pero a las 5 millones de patadas el hígado revienta, ¿no? Se va produciendo un deterioro, una muerte de las células del hígado progresivamente, de a poquito. Llega una fase en que ya es irreversible ese deterioro. Gracias a Dios el hígado aguanta un montón, es como como la tripa, ¿no? Que estira y encoge, ¿no? Pero llega un momento en que ya se pierden un grupito de células y ya el hígado no tiene capacidad de regenerarse y se hace una cicatriz. Y cuando esas cicatrices son muy abundantes en el hígado, se produce una cirrosis, que es un fracaso del órgano. Eso en cuanto a los efectos, digamos, físicos. Remigio, en cuanto a los psicosociales y familiares, ¿qué efectos tiene el alcohol? Pues tiene unos efectos muy diversos y de todo tipo, ¿no? En la familia tiene unas consecuencias que todo gira en torno a ese problema. Toda la familia, al final, todos los problemas que pueda haber en una familia, al final giran en torno al problema del alcohol, ¿no? Con lo que esto supone, ¿no? Supone que en las familias muchas veces encuentren muchísimos problemas en la relación de las parejas a cuenta del problema del alcohol de alguien, ¿no? Muchas separaciones, muchos maltratos, mucha violencia si hay niños por medio. Entonces, el alcohol en sí genera en la misma familia, en el entorno familiar, muchísima violencia, muchísima separación, muchísimo maltrato. En el ámbito social, de relación interpersonal, es un alejamiento total de las amistades. Es dejar a los amigos, a las relaciones sociales, a su entorno por la bebida, porque todo lo ocupa la bebida. En el tema laboral empiezan a aparecer ya el asentismo laboral, el no ir a su puesto de trabajo o dentro de su puesto de trabajo hacerlo mal, muchos descuidos, muchas meteduras de pata, con las consecuencias que esto conlleva, acarrea. Entonces, el alcohol, que parece que es una bebida social bien vista, al final en la práctica los que tienen este problema está muy mal vista. Porque cuando un jefe ve que una persona tiene este problema,
no le importa si tiene un problema de alcohol, a él le importa que rinda en su trabajo y tal, pero está bien vista irse a tomar de cañas con él. Pero las consecuencias nadie las queremos sufrir, pero está bien visto irnos de caña, que te emborraches, que seas alegre, que seas fiestero, pero las consecuencias nadie las queremos sufrir. Entonces también es un poco esa cierta hipocresía, ¿no? Que bien nos reímos, nos emborrachamos, pero las consecuencias, mira, para ti solito, ¿no? Entonces también yo creo que la sociedad tiene que tomar mucha conciencia que al final las consecuencias las padecemos todos, de una medida o de otra, todos. Igual como muchas veces el tema de los accidentes de tráfico, al final la sociedad también la padecemos. Todo, si vemos accidentes de tráfico, sentimos laboral, la seguridad social por problemas de la salud también revierte. Entonces, el alcohol, lo que es el alcohol, si nos extrapolamos a muchos ámbitos, toca todos los palos, toca a todos. Volvemos a recordarles a nuestros oyentes que tienen un teléfono a su disposición, que es el 91777-3928, por si quieren consultar algo a nuestros invitados. Me gustaría insistir un poquito, Lourdes, aunque a lo mejor te resulte yo un poco pesada, pero como el alcohol, como cualquier otra droga, crea dependencia. ¿Cómo se manifiesta esta dependencia a nivel físico y psicológico? A nivel físico se manifiesta porque tras un periodo de unas 8 horas, 6 horas, dependiendo del grado de adicción de la persona, comienzan a manifestarse los síntomas de abstinencia, caracterizados por un temblor incontrolado de la persona, de los labios, de las manos, una ansiedad y una angustia, una sudoración profusa, una alteración del aparato digestivo con náuseas, vómitos de tipo bílico, que no hay un contenido estomacal que vomitar, ¿no? Con una compulsión a calmar eso, lo cual significa que se levanta y lo primero que hace es ingerir alcohol para calmar esa sintomatología. Todo le aboca a ir a calmar esto. Digamos que esto es lo más frecuente. Es decir, por eso las personas necesitan un tratamiento y una ayuda. Las personas que tienen esta sintomatología, que tienen síndrome de abstinencia, necesitan una ayuda profesional para poder torear esto, si no van a recaer, porque todo le lleva a esto. Es decir, son personas que no se pueden hacer un café porque es que lo tiran al darle vueltas a la cucharilla del temblor que tienen. Ahora se toman un sol y sombra y después se pueden tomar el café. Entonces todo les lleva a sobre todo también el sufrimiento interno, el dolor psíquico de la ansiedad brutal que se les presenta. ¿Y a qué problemas de salud que podrían, digamos, encubrir con otro, nos aboca realmente un consumo decir, podrían estar encubiertos y decir que son consecuencia de otra cosa, pero en realidad ser consecuencia de ese alcohol? Quiero decir, problemas de salud que tengamos normalmente, tú o yo, que en otro caso puedan ser encubiertos y la causa sea el alcohol. Yo creo, es decir, que la gente puede observar, por ejemplo, que si una persona aguanta muy bien el alcohol, esto es un síntoma de alarma. Es un síntoma de alarma. Es decir, los que alardean de que aguantan muy bien, esto es para temblar. Es decir, las personas que pueden observar el consumo de otros, es decir, esto, cuando yo digo que 4 unidades de bebida estándar son eso, 2 cañas y 2 vinos, o 2 cubatas al día. Y estos son bebedores de riesgo. Entonces, el observar a otras personas con el consumo es algo que va a ayudar muchísimo a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Luego hay también muchas situaciones que quizás están asociadas al consumo de alcohol. Por ejemplo, como el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, hay muchas personas que lo usan como ansiolítico. Entonces, situaciones de muy alto estrés, situaciones de mucha angustia, muchas veces están asociadas al abuso del alcohol. Y el alcohol puede ser un síntoma de un trastorno de otro tipo. Sobre todo la depresión ansiosa es algo que muchas veces está en la base de los abusos del alcohol, sobre todo en personas mayores, en mujeres, tienen mucho que ver
el que haya una patología de base de este tipo, ¿no? Y luego está, pues claro, todo el fenómeno de los jóvenes, etcétera, que está mucho más pautado culturalmente, mucho la presión grupal de cara a beber, etcétera. Pero digamos que es un alcoholismo que no tiene por qué llevar asociada una patología mental asociada, ¿no? Remigio, ¿qué podrías decirles a las personas que nos estén escuchando y reconozcan en sí mismos o en allegados estos síntomas? Pues si ya lo reconocen, ya es un gran avance. Un gran avance. Ya está casi a mitad, por no decir, el camino hecho. Que lo reconozca. Y si lo reconocen, el siguiente paso es pedir ayuda a profesionales. Porque muchas veces uno mismo no puede. O sea, es que no está en sus manos. Porque si estuviera en sus manos seguramente ya lo hubieran dejado. Entonces no está en sus manos. O sea, el alcohol le puede. Una cosa es que yo tenga voluntad, reconozca que tengo un problema, pero yo no puedo solo. Entonces tengo que recurrir a profesionales donde me lo traten. Y yo creo que aquí también la familia también tiene que apoyar esto, porque es una base fundamental, ¿no? Porque el problema no es de esa persona, es de esa persona y con quien convive. Entonces, ese apoyo, esa ayuda, y no apoyo de pasar la mano por encima, sino de apoyarle, de ayudarle, es un punto de inflexión también para estas personas. Pero sobre todo, digo, una vez que lo reconozcan, es que ya lo tienen casi medio ganado. ¿Y qué hace esa familia para que el afectado lo reconozca? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hace? No hay una varita mágica, ¿no? Muchas veces es a través de consecuencias que él mismo está padeciendo, que ya está viendo él unas consecuencias laborales, familiares, que le hacen pensar, yo tengo un problema, ¿no? Aquí pasa algo. Si no, por lo menos que tengo un problema de alcoholismo, aquí el alcohol me trae problemas. Que no es reconocer que soy alcohólico, pero reconozco que el alcohol me trae un problema. Es un paso. Luego ya le vamos dando forma, le va dando forma. Entonces, si el alcohol ya me va viendo que tengo un problema, que me trae problemas, que tengo que hacer algo de salir de esto porque no puedo estar viendo a mi madre o a mi pareja, a mis hijos destrozados, tengo que hacer algo. Entonces, muchas veces ya viendo esas cosas, ya me voy yo dando cuenta que aquí pasa algo, que tengo un problema, que tengo que pedir ayuda. Otras veces no es tan fácil. Otras veces es por presión de la familia, y la familia muchas veces o su entorno le tiene que hacer ver que tiene un problema y no puede caer en la primera negativa de ese paciente. No, o sea, tiene que insistir. Tiene que insistir, es decir, no porque a la primera diga no tengo un problema, no. Tú tienes un problema, y yo creo que ahí la familia, su entorno, tiene que ser muy, muy firme y constante. ¿Y cómo hace esa familia para que el afectado piense que está siendo ayudado y no lo interprete como un ataque? Tienen que tener mucha paciencia los familiares, tienen que tener paciencia, porque en los procesos hay de todo. Es frecuente, no es deseable, pero es frecuente que haya recaídas. Tienen que tener mucha firmeza. Pero yo creo que es que las familias tienen eso, ante estos problemas y ante otros muchos, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces esa resiliencia de las familias, esa resistencia que les permite, no, mira, bueno, has caído, pero vamos otra vez, esto tienes un problema, tienes que ir a pedir ayuda, cuando tú quieras yo te acompaño, esta es la dirección de Proyecto Hombre, he hablado con Remy, he llamado allí, me han dicho, y venga, y dale. Tienen que tener esa paciencia y esa resistencia para poder acompañar el proceso de una persona que está con muchos altibajos. Yo creo que hay que tomarlo como que es un problema, no que es un vicio y ya está. Porque si me lo tomo que es un vicio y me echa la bronca porque eres un vicioso, seguramente me defenderé. Si yo me tomo que es un problema y me haces ver que es un problema, lo voy a encajar de otra manera. Es decir, lo que decía un poco Lourdes, si en una familia hay otro problema, una enfermedad, no te dejo. Ocurre algo en la familia y no te dejo. Es decir, ya penitas, ¿no? Porque es un problema, voy a estar ahí para ayudarte. Entonces yo creo que hay que transmitir que tienes un problema, que no es que sea un vicioso que hagas lo que te da la gana, evidentemente que haces lo que quieres, pero es producto de que tienes un problema. Entonces el enfoque en ese sentido no solamente de reproche, sino de tenderle la mano, ¿no? De alguna manera,
las defensas se van a bajar de esa persona. Va a estar mucho más aceptado que acepte que tengo un problema. Ahora, si me estás solamente regañando, yo me voy a defender. Mercedes, cuando un afectado se acerca a vosotros, a Proyecto Hombre Madrid, ¿cómo lo acogéis? Pues a ver, ¿cómo lo acogemos? ¿Con cariño? Con cariño, indudablemente. Hombre, eso contamos, por eso estáis aquí. Hombre, no, cuando un paciente llega a Proyecto Hombre, la primera persona a la que ve es a Remy, ¿sí? Pues si quieres, Remigio, contestar tú. Yo... Sí. Las personas cuando llaman por teléfono se les coge la cita, se les... Una cosa que quería preguntar, me perdonáis. ¿Esto es como lo del psiquiatra? Que si no va el paciente por sí mismo no se atiende. No. El paciente tiene que estar voluntariamente implicado en el tratamiento, con la motivación con la que pueda. Que vaya con la que pueda, aunque sea poquita, con esa ya trabajaremos y ya iremos. Pero que vaya, sí, tiene que ir. Sí, un poquito. Intentaremos trabajar esa demanda y esa motivación para que pueda asumir cada vez con mayor plenitud, porque esto también es un proceso que siempre está con muchísima ambivalencia, entre mezcladillos. Muchas personas no van, entre comillas, voluntariamente, van presionadas, condicionadas, Entonces la motivación, fíjate que cuál puede ser, ¿no? Pero el hecho ya que vayan, aunque sea por esa motivación, ya es un gran paso, porque ahí ya se puede trabajar con ellos el resto de cosas. El caso es que vayan, luego ya es trabajo. Ya lo engancharéis vosotros, que se enganche a otra cosa, que no sea el alcohol. También esta tarde tenemos con nosotros a una persona en rehabilitación, acompañada de un familiar. Gracias por estar aquí y por querer compartir tu experiencia con nuestros oyentes. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cuánto tiempo llevas en rehabilitación? Pues llevo 11 meses. ¿Por qué acudiste a Proyecto Hombre Madrid? Bueno, yo acudí a Proyecto Hombre Madrid porque mi situación familiar ya estaba totalmente nefasta. Mi vida social era nula, mis ámbitos de amigos y demás ya me habían dado de lado y no tenía vida. El alcohol me había robado totalmente mi vida. ¿Cuándo y por qué decidiste que lo tuyo era un problema? Pues bueno, me costó mucho reconocer que tenía un problema con el alcohol, porque sí que es verdad que cuando te tiene prisionera, pues no te quieres dar cuenta, aunque tú sabes que algo te pasa, porque no es normal levantarte por las mañanas y necesitar consumir alcohol para quitarte ese síndrome de abstinencia. Pero sí que es verdad que yo ya veía que, mis padres ya llegaron a un punto en que no sabía qué hacer conmigo, porque cada 2 por 3 la estaba liando. Mis hermanos me daban de lado, mi ámbito social estaba totalmente destruido. Y bueno, hubo un principal caso que fue lo que me llevó a determinar y a tomar la decisión de poder entrar en Proyecto Hombre, que fue una gran fechoría que le hice a mi hermano el mediano, por la cual yo ya estaba en muy mal estado, yo ya estaba rozando la locura. Después de esa fechoría que hice, tuve que ingresar en psiquiatría, estuve 10 días ingresada en psiquiatría y luego inmediatamente me llevaron mis familiares a Proyecto Hombre. A mí no me hacía mucha gracia, pero sabía que algo tenía que hacer con mi vida. ¿Nos puedes decir qué edad tienes ahora? Sí, 32 años. ¿Y cuándo empezaste con ese problema? ¿Qué edad tenías? Yo empecé a consumir alcohol en términos de un consumo excesivo con 23 años. Ahora vamos a preguntar, creo que es tu madre, ¿no?
¿Cómo llegó la familia a la conclusión de que se enfrentaban a un problema? Bueno, realmente la que más lo veía era yo, porque, bueno, hemos tenido un bar, he visto gente, entonces ella no convivía conmigo en la época esta en la que eso no estaba en mi casa, en la anterior. Pero siempre que iba bebida, buscaba el irme a ver a mí, no sé, y siempre a machacarme a mí. Y yo le dije muchas veces que tenía un problema, que lo reconociera. No quería reconocerlo. Sí, es verdad que nos ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo, muchísimo, hasta que lo ha reconocido. Y una de las causas que ella ahora lo ha reconocido, y yo sé que eso pues fue lo que le hizo a su hermano. Le hizo a su hermano, que todavía su hermano lleva 1 año y no se hablan. O sea, su hermano todavía no la ha perdonado. Y ahí ella pues estuvo en psiquiatría ingresada porque fue una noche, pues ya ves, tomando antidepresivos, tomando todo medicamento, y se puso pues... Y entró en el bar donde su hermano y tenía las llaves, que me las había quitado a mí, le robó a su hermano, pero todo eso. Y ahí ya fue, yo la dije, hasta aquí, ya no puedo más. Hasta aquí hemos llegado. Si tú quieres curarte, yo voy a estar ahí, yo te voy a estar apoyando en todo lo que sea, y vamos a estar ahí todos, tanto su padre, tiene otro hermano, yo sé que este que no la habla también está con ella, y vamos a estar ahí apoyándote. Pero tienes que tomar una decisión y tienes que ser tú. Y ahí fue donde ella, yo creo que se vio mal, y fue donde reaccionó, y ahora llevamos 11 meses en Proyecto Hombre. La verdad es que yo estoy nerviosa, pero estoy súper contenta, estoy muy, muy, muy contenta con todo el personal, tanto por parte de la terapeuta, Arantxa, Lourdes, de cómo nos atienden, porque los familiares necesitamos que nos atiendan tanto como ellos, porque lo sufrimos también. Ellos sufren porque ellos lo sufren a su forma. Ellos lo sufren porque saben que es una esa, y hasta que eso lo sufren. Pero es que los familiares sufrimos, vemos a nuestros hijos, a nuestros maridos, que se nos van de las manos, que no podemos, que nos sentimos impotentes. Sí, además te generan un sentido de la culpa, ¿no? Y necesitamos ayuda. Y aquí en Proyecto Hombre la verdad es que estamos toda la familia, y yo estoy encontrando, yo hablo por mí, un apoyo en todos. Se lo agradezco de corazón. Y yo animo a todo el mundo que se encuentre en esta situación, que pidan ayuda. Que pidan ayuda a quien sea, que si no tienen un familiar, no tienen, no sé, Proyecto Hombre van y allí les van a ayudar. Lo bueno es, como ha dicho antes, que vayan. Remigio, ¿es frecuente que algo así espectacular en una familia sea el desencadenante para acudir a vosotros? Sí, claro. Es lo típico. Algo tiene muchas veces que ocurrir, un desencadenante, algún punto de inflexión para que acuda. Como antes decía ella, hasta que cuesta reconocer, no cuesta mucho. Entonces tiene muchas veces que ocurrir, y cada uno tiene su momento. Cada uno tiene su momento. ¿Cuál? Pues no. Cada uno tiene su historia, su momento. Pero esas cosas que van a ocurrir, ocurrirán. Más tarde o más temprano ocurrirán si uno sigue bebiendo. Van a ocurrir. Entonces unos tardan 1 año, otros tardan 3, otros tardan 10, pero ocurrirán. Lo triste es que tenga que ocurrir cosas muy, muy, muy graves muchas veces, que muchas veces no hay vuelta atrás para que uno pida ayuda.
que antes seguramente hayan ocurrido ciertas cosas que puede uno ya pedir ayuda. Me dice Eloy, nuestro técnico, que tenemos una llamada de un oyente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Sí, me llamo José, soy el hermano de María y el hijo de Manoli, y simplemente era pues... Pues encantada de saludarte. Muchas gracias. Simplemente lo que quería decir es reconocer y felicitar, ¿no?, a todas aquellas personas que son capaces de reconocer que hay un problema, que tienen el valor de pedir ayuda, porque hay que ser muy valientes. A veces se piensa que uno es como muy débil, ¿no?, por pedir ayuda. Y cuando tienes un problema así que afecta tanto a ti como a todo tu alrededor, pues pedir ayuda y enfrentarte a eso es de personas con coraje, con valentía, ¿no? Entonces, bueno, pues reconocerlo, y especialmente pues reconocérselo a mi hermana, porque gracias a eso no solamente está cambiando su vida, sino que está cambiando la de muchas personas a su alrededor, ¿no? Entonces yo sé que no ha sido fácil en un principio, pero que eso pues algo que en un principio puede ser un problema puede ser luego una gran alegría o un gran disfrute para todos, ¿no? Y se crea una unión familiar mucho más fuerte. Entonces, qué duda cabe, ¿no? Si lo que se trata es de recuperar al ser que tenemos, al ser que tenemos al lado, ¿no? Y que vuelva a ser ese que dejó de ser en un momento dado. La verdad es que tu hermana se ve aquí un aspecto increíble. Y la verdad es que, bueno, pues nos alegramos por ello. Seguramente, si la hubiéramos visto hace 11 meses, no sería lo mismo. Justo, y sobre todo que cuando se tiene una adicción, es decir, para tapar muchas cosas, ¿no?, que llamamos malas, de miedos, inseguridades, traumas. Entonces, dar la cara a todo eso, pues o sea, las adicciones lo que vienen a tapar todo eso, y dar la cara a eso es de personas muy valientes y que tienen mucho coraje. Entonces yo creo que no hay de nada de lo que avergonzarse, que muchas veces el sentimiento que más se da es el de vergüenza, ¿no?, de fíjate lo que he caído. Yo creo que lo que hay que sentirse es muy, muy orgulloso de he caído aquí, pero mira cómo he levantado, cómo he salido adelante y la persona en la que me he construido gracias a todo esto, ¿no?, que he pasado, ¿no? Entonces la persona recupera su valor, su dignidad, que era un poco lo que decíais antes. Entonces, bueno, pues felicitar a todas esas personas que tienen ese coraje. Y especialmente a mi hermana y a mi madre, que lo pasa también mucho. Las felicitamos a ella y os felicitamos a todos por haber tenido el coraje y el empuje y la suerte de haberlos podido ayudar, porque no todo el mundo puede. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Ahora mismo, ¿en qué fase te encuentras? Bueno, yo estoy... fase, lo que se dice fase, sigo... ¿Es una forma de hablar? Sí. Yo estoy en tratamiento con mi terapeuta de Proyecto Hombre, Arantxa. Me está mirando Lourdes, me llega un seguimiento y me lleva un seguimiento también el psiquiatra de Proyecto Hombre, Madrid, Giro. Entonces, pues trabajando en mis grupos cada martes, cada jueves por la tarde, haciendo mis terapias y sobre todo muy concienciada de que aquí se viene a dejar de beber, que no hay ninguna forma de decir voy a intentar a beber menos, voy a ver si en vez de 4 cañas bebemos 1. Las personas que ya estamos involucradas, estamos internas en un alcoholismo, no podemos, no tenemos la fuerza de voluntad de consumir poco, porque de hecho si lo hubiéramos tenido la fuerza de voluntad lo hubiéramos hecho antes, no hubiéramos llegado al estado de alcohólico. Entonces yo, pues con las cosas bien claras y con mis tratamientos, que para mí hoy en día son imprescindibles, mis terapias y mis tratamientos de mi medicación, y la verdad que estoy en un momento muy bueno de mi vida. ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando y tienen un ser querido en tu situación, o a las personas que se sienten reflejadas en algo de lo que nos has contado?
Pues yo a las personas que tienen un ser querido en mi situación les diría que no cierren los ojos ante este problema, porque sí que es verdad que muchas veces, por el dolor que nos causa que un hijo, un amigo, un marido, un padre tenga un problema de alcohol, cerramos los ojos y no queremos ver que hay un problema. Seguimos aguantando situaciones desagradables y seguimos aguantando los malos rollos y todo lo que conlleva el alcohol, que por favor que seamos conscientes de que cuando hay un consumo excesivo de alcohol, la persona que lo está teniendo, que llega a casa ebrio, que es agresivo, que tiene un impulso es muy nervioso, muy hiperactivo, tiene que de verdad que lo miren mucho, que lo controlen mucho y que acudan a su médico de salud primeramente para que vea o se vaya concienciando, luego llamen a Proyecto Hombre para que ellos sean capaces de ver que verdaderamente tienen un problema y el familiar sea capaz de verlo también, porque muchas veces somos más conscientes los enfermos que los familiares del problema que tenemos. Y yo los diría que pongan remedio, que la vida es muy bonita y que de verdad que sin alcohol se puede vivir y que el alcohol lo único que nos hace es destruirnos a nosotros y a todo lo que tenemos alrededor nuestro. ¿Cómo te encuentras en este momento y qué ves de ti cuando miras hacia atrás? Yo me encuentro pues en el mejor momento de mi vida. En el mejor momento de mi vida y yo miro en mí ahora, mirando hacia atrás a todos estos años de consumo, a todos estos años de horror que he pasado. Porque el alcohol al principio, cuando empezamos a consumir, que son consumos sociales, pues sí, nos divertimos, nos lo pasamos bien, nos da esa cierta euforia, pero una vez que el alcohol llega a ser una dependencia, que ya dependemos de él para hacer cualquier cosa, para hablar, es que nos hace falta hasta para respirar. Eso para un alcohólico es una agonía día a día. Yo cuando miro hacia atrás, la verdad es que veo una María totalmente destrozada, hundida, con su familia destrozada, porque yo tenía a mi madre destrozada, a mi padre destrozado, a mis hermanos que ya no sabían qué hacer conmigo, cómo ayudarme, cómo apoyarme, porque lo intentaban de todas las formas. Y la verdad que mirando a estos años atrás me da mucha pena la persona que he dejado atrás, mucha pena. No quiero, nunca jamás en la vida volverme a convertir en aquella persona que era. ¿Y cómo imaginas tu futuro? Yo con mucha ilusión. La verdad es que le imagino con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de vivir día a día, sin mirar y ponerme muchas metas lejanas, ni simplemente ir viviendo momento a momento, pasando día a día, llegar a la noche y decir otro día más sin consumir, que es muy importante. Y cada mañana que me levanto pues con ilusión de seguir adelante, de tener una vida pues digna de vivir. Pues te felicitamos por ello. Muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos termina. Mercedes, ¿puedes recordarnos la dirección de Proyecto Hombre Madrid? Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría un poquito, para concluir, ¿no?, comentar que tenemos... Sí, después. Nada, pues nada, yo te digo la dirección, vamos. Estamos en la calle Martín de los Heros 68 y nos podéis encontrar también en nuestra página web www.proyectohombremadrid.org. Y ahora sí, si tenéis cualquier cosa que añadir, pues los minutos restantes. Bueno, pues eso es lo que os iba a decir, que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a más de 3 millones de personas en España, que gente que tenemos muy cerca, pues en nuestro trabajo, en nuestra organización, compañeros de nuestros hijos en el instituto, pues que puede estar, o sea, el alcoholismo puede afectar a mogollón de gente que tenemos alrededor. Entonces, que además salir del alcohol es una cosa muy dura.
y hay que, indudablemente, que requiere la ayuda de profesionales y que esos profesionales pues los están en Proyecto Hombre Madrid. Lourdes. Yo creo que quizás lo que a mí me gustaría subrayar es que del alcoholismo se sale. Bueno, María es un ejemplo, pero hay otras muchas personas y que realmente muchas veces la toma de conciencia, como decía Remy al principio, es cuando una persona toma conciencia hondamente, tiene la mitad del camino andado. Porque lo que es propiamente la adicción física se soluciona con relativa facilidad. Esa reconstrucción de esa deshabituación, de ese cambio de costumbres, de ese cambio cuesta un poquito más, pero desde luego que se puede. Entonces hay una vida después del alcohol, una vida digna después del alcohol que merece la pena ser vivida. Sin duda. También un poco en esa misma de Lourdes, lo que decía María, es un antes y un después, ¿no? La gran diferencia que hay, ¿no? El antes era el estar prisionero, el estar muerto en vida, y un después, es decir, es toda la vida que me queda por delante, y por lo menos tener la percepción que la estoy viviendo. Y remarcar que del alcohol, como de otras adicciones, se sale. No es fácil, igual que no es fácil otros problemas, no es fácil, pero se sale, ¿no? Entonces yo creo que ahí se tiene que agarrar a la gente cuando tiene un problema y dice, vale, porque muchas veces piensa uno que esto va a ser mi vida, para toda la vida, estar ahí metido. Entonces, por lo menos que le quepa, ¿no?, la esperanza de esto se sale. Porque hay gente que ha salido. Entonces yo quiero remarcar un poco eso, que de esto se sale. Que no es fácil, pero se sale. ¿Qué le diría usted a otras mamás que tengan hijos con este problema? Yo les diría, como madres, pues que no estén a ciegas, o sea, lo que ha dicho mi hija antes, que hay veces que tenemos el problema, pero no lo queremos, eso, que nosotras sabemos que existe el problema y que luchemos, que merece la pena. Que es duro, muy duro, pero merece la pena ver tu hijo que va día a día y va levantándose y no va quitándose la vida como antes. Nada más. Pues te dejamos que te despidas a ti. Bueno, pues muchas gracias por todos los oyentes que nos habéis escuchado. Espero que este programa lo sirva para muchísima gente que está en mi misma situación que yo estaba hace 11 meses. Que pidan ayuda, que de verdad la hay, como bien ha dicho Remy. Es un problema el cual se nos hace muy grande porque es muy complicado, por lo menos para mí ha sido muy complicado. La palabra alcoholismo es muy dura y sobre todo cuando la tienes que escuchar en tus propias carnes, pero del alcohol se sale. Hay que echarle mucho esfuerzo, echarle muchas ganas, pero es un problema en el fondo bonito, porque poniendo ganas y empeño llega un momento en que el problema va bajando de ser un problema grande a un problema mediano y terminará siendo un problema, y luego, cuando verdaderamente ya estamos curados, el problema desaparecerá. Nos quedamos con esas palabras, del alcohol se sale. Gracias a todos por haber acudido a la llamada de Radio Vallecas y por haber ayudado a nuestros oyentes a profundizar sobre un tema al que no damos importancia, pero que afecta directa o indirectamente a millones de personas en nuestro país. Buenas tardes. Muchas gracias.